Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Recuerde que para ayudar a este canal ustedes se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito con otras personitas. Además pueden dejar su tema de recomendación aquí abajito y con mucho gusto se los explicaré. Hoy vamos a continuar viendo un tema que empezamos las clases pasadas y es el tema de los conditionals. En este caso ya vimos unos condicionales como fueron el 0, el 1. Ahora vamos a ver el second conditional. Hoy nos vamos a enfocar en este second conditional. De todas maneras, por acá arriba les voy a dejar los videos del cero condicional y el primer condicional para que los visualicen antes de ver esta clasecita. Ahora sí, muñecuras, vamos a entrar en materia. Cuando usamos el second conditional, podemos decir que este second conditional lo usamos para 3 situaciones y son las siguientes. Primero, para hablar de situaciones hipotéticas cuyo resultado es muy poco probable que pase, es decir, tiene muy poca probabilidad de que suceda. Segundo, también lo usamos para hablar de aquellas situaciones que no son ciertas en el momento actual. Y por último, también lo usamos para dar consejos. Básicamente estos 3 contextos apuntan a una misma cosa y es hablar de escenarios hipotéticos, es decir, cuando se plantean ideas irreales cuyo resultado futuro es poco probable. Y recuerden, muñecuras, que los condicionales están compuestos de 2 partes, es decir, como de 2 oraciones o 2 cláusulas que en este caso una oración la vamos a poner en simple past o en pasado simple y la otra la vamos a colocar con el auxiliar would o el verbo modal might o could. Ahora, en este second conditional, la palabra if, que es la palabra que siempre acompaña como el condicional, vamos a colocarlo en la oración que está en pasado simple, es decir, el if siempre debe ir en la estructura que está en simple past o pasado simple. Ahora sí, preciosuras, vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a realizar el ejemplo del segundo condicional en el contexto de aquellas situaciones hipotéticas cuyo resultado es poco probable. Es decir, vamos a hacer una oración referida a este contexto, que vamos a hablar de una situación que no es real, que es hipotética y que hablamos de un resultado que puede provocar esta situación, pero es un resultado poco probable. Entonces, yo voy a decir en inglés, si yo ganara la lotería, yo compraría una casa. En inglés sería, if I won the lottery, I would buy a house. Vemos que hay 2 oraciones. Ahora, la primera oración, que sería esa situación hipotética, esta sería la situación hipotética, la situación irreal. Y la segunda sería como ese resultado poco probable, porque pues estoy hablando de algo irreal, ¿no? Entonces, por eso ese resultado es poco probable que pase. Así que en esta primera oración voy a colocar el if porque esta oración va en pasado simple. Vemos el sujeto I, vemos el verbo en pasado won, que es el pasado del verbo win, ganar, pero en este contexto este verbo won no significaría yo gané o yo ganaba, sino que es como si yo ganara. If I won the lottery, si yo ganara la lotería, de lottery sería el complemento y voy a separar con una coma porque la oración primera está con el if. Y en la segunda parte voy a colocar el resultado hipotético, ese resultado poco probable. Y en este caso voy a colocar el auxiliar would después del sujeto I. Luego coloco el verbo buy, que es el verbo comprar, y por último a house, en este caso sería una casa, que sería el complemento. Igual por acá ahorita les voy a dejar los videos de estos modal verbs, cómo los pueden utilizar ustedes en oraciones para que se les haga más sencillito este tema, obviamente, si ustedes ya conocen cómo poner los modal verbs dentro de una oración. Entonces este would podemos decir que le da a este verbo que le sigue como ese significado de iría. Y este might y este could significaría pues podría, porque es un modal verb. Entonces, por ejemplo, si yo digo I would buy, mire, buy es el verbo comprar, buy, pero si yo le coloco este would adelante, el verbo buy, que es comprar, quedaría compraría. Yo compraría una casa. Entonces vemos que este would lo que le da al verbo que le sigue es como ese significado de iría. I would buy a house. Yo compraría una casa. Y recuerden que este won en este contexto no significaría si yo gané o si yo ganaba, sino si yo ganara, porque estamos hablando de una situación hipotética. Ahora vamos con nuestro segundo ejemplo, hablando de aquellas situaciones que no son ciertas en el momento actual. Por ejemplo, yo le voy a decir a alguien, if I had time, que significa si yo tuviera tiempo. Recuerden que este if significa sí. Si I
if I had time, si yo tuviera tiempo, coma, I would visit you. Son dos oraciones aquí y vemos que la primera pues está en pasado simple y lleva el if. Vemos el sujeto I, el verbo had, que es el pasado del verbo tener, y el complemento time. Entonces aquí en esta oración no significa si yo tuve tiempo, si yo tenía tiempo, sino si yo tuviera tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy hablando de una situación hipotética. Si yo tuviera tiempo, coma, coloco la coma y luego coloco esta segunda oración que sería como ese resultado probabilístico, o más bien dicho poco probable. Recuerden que coloco entonces el sujeto, coloco el auxiliar would, coloco el verbo visit y por último el complemento you. Así que recuerden que este would le daría a ese verbo que le sigue como el significado de iría. Si visit significa visitar, al yo agregarle el would adelante quedaría visitaría. I would visit you, yo te visitaría. Si yo tuviera tiempo, if I had time, coma, I would visit you, yo te visitaría. Listo, recuerden que la coma siempre la vamos a poner si la oración primera va con el if, ¿vale? Dividimos siempre con coma. Vamos ahora con nuestro tercer ejemplo para aludir a que estamos dando un consejo, ¿listo? Entonces, igualmente, yo voy a colocar el if y esta oración la voy a colocar en pasado. If I were you, coma, significa, si yo fuera tú, coma, I would go to the meeting. Yo iría a la reunión o a esa reunión, yo iría a esa reunión. If I were you, I would go to that meeting. Vemos que en esta primera oración coloco el if y en esta segunda pues coloco el would porque es el resultado. Entonces, aquí separo con una coma ambas oraciones, ¿listo? Es decir, separo la situación hipotética del resultado y vemos que acá coloco el were en vez del was. En el video del verbo to be en pasado yo les explicaba que el I siempre iba con was, pero en este caso es una excepción. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un conditional, en los condicionales siempre vamos a utilizar el were en vez del was. Nunca vamos a colocar el was ni para I ni para tercera persona, sino el were. Y esta oración significa si yo fuera tú, coma, I would go to that meeting. ¿Qué significa? Yo iría a esa reunión. Vemos el sujeto I, el would que sería el auxiliar, el verbo go que es ir y el complemento to that meeting. Entonces si yo coloco el would antes del go, que significa ir, yo le daría como ese significado de iría. Yo iría. I would go to that meeting. ¿Listo? Entonces vemos que esta es como una oración donde estoy dando un consejo. Si yo fuera tú, yo iría a esa reunión. I would go to that meeting. Ahora, muñecuras, vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso usando el modal verb could. En vez del would, vamos a utilizar el could. Esto depende a lo que ustedes quieran decir. Si ustedes en la oración van a decir podría, como resultado probable, pues van a colocar el might o el could. Entonces, esta oración dice así: If I were smaller, I could sleep on that bed. Todo este ejemplo quiere decir, si yo fuera más pequeño, yo podría dormir en esa cama. Vemos que la primera oración pues está en pasado simple y coloco el if. Y recuerden que como estoy hablando del pasado, coloco el verbo to be en pasado, que en este caso sería were para todos los pronombres, ¿sí? No voy a colocar was, sino were. Y recuerden que este were significa fuera, si yo fuera más pequeño. No significa en este contexto si yo fui o si yo estaba. No, no, no. En este contexto, como estoy hablando de un condicional, significa si yo fuera, en este caso smaller, si yo fuera más pequeño, coma, I could sleep on that bed. Yo podría dormir en esa cama. Esta segunda oración sería el resultado que es poco probable que pase. ¿Por qué? Porque pues como no soy pequeño no puedo dormir allí. Y observen que en esta segunda parte yo coloco el verbo modal could, que significa podría. Yo podría dormir en esa cama. I could sleep on that bed. Ahora, algo súper importante. Recuerden que ustedes pueden intercambiar esas dos oraciones. Es decir, la oración del if la pueden colocar en la segunda parte y el resultado lo pueden colocar adelante. Por ejemplo, supongamos esta primera oración. If I won the lottery, I would buy a house. Si yo la intercambio, quedaría I would buy a house if I won the lottery. Significa absolutamente lo mismo. La única diferencia es en la parte de la ortografía o del signo de puntuación, que es la coma. Cuando intercambiamos las dos oraciones, si el if va en la segunda parte, nunca vamos a poner coma. De resto, si el if va adelante, sí lo ponemos. Vamos a intercambiar el último ejemplo. Entonces el último quedaría de la siguiente manera. I could sleep on that bed if I were smaller. Aquí vemos igualmente que como la oración del if va en la segunda parte, no separamos con coma.
Otra cosita súper importante y es que cualquiera de las dos oraciones ustedes las pueden colocar de forma negativa o incluso las dos al mismo tiempo las pueden colocar de forma negativa y no hay ningún problema. Depende de lo que ustedes quieran decir. Por ejemplo, si yo quiero decir lo siguiente, si ella no fuera una mala amiga, yo la ayudaría. En inglés quedaría, if she weren't a bad friend, I would help her. Entonces, miremos que esta primera oración es la del if, que es la oración como la situación hipotética, separo con una coma, y la segunda sería como ese probable resultado. Entonces, vemos que en esta oración el verbo to be en pasado were lo voy a colocar negativo, si ella no fuera una mala amiga, coma, I would help her, yo la ayudaría. Entonces vemos que aquí la negación la estamos poniendo en la primera oración, que es la oración in simple past, es decir, en pasado simple, y por lo tanto esta oración quedaría negativa. Si ella no fuera una mala amiga, yo la ayudaría. Ahora, ustedes también pueden colocar la negación en la segunda parte, es decir, en la parte del would o del modal verb might o could. Por ejemplo, si yo en inglés dijera, si yo ganara la lotería, yo no gastaría todo el dinero. Sería la primera oración, if I won the lottery, que significa si yo ganara la lotería, coma, I wouldn't spend all the money. Entonces vemos que la negación en este caso ya la estoy colocando pero en la segunda parte porque pues es lo lógico de lo que quiero decir. Si yo ganara la lotería, yo no gastaría todo el dinero. Vemos en esta primera oración el if que está en pasado y en la segunda colocó el wouldn't. Repasemos de nuevo la estructura en la primera parte que es el pasado simple. Tengo en este caso el sujeto I, tengo el verbo won que es el verbo pasado de ganar, pero recuerden que en este contexto no significa yo gané o yo ganaba, sino si yo ganara, if I won the lottery. Ahora, en esta segunda parte yo coloco el wouldn't negativo, que sería la contracción del would not, y luego coloco el spend, que sería el verbo gastar. Si yo a ese verbo spend, gastar, lo acompaño adelante del would, quedaría gastaría. Además, está negativo, entonces quedaría no gastaría. Por ende, la oración significa yo no gastaría todo el dinero. I wouldn't spend all the money. Listo, estos serían entonces algunos ejemplos usando el segundo condicional. Ahora, muchos se preguntarán si podemos formular preguntas usando este segundo condicional y la respuesta es sí. Por ejemplo, yo voy a preguntar, if you had time, will you visit your mom? Esto quiere decir, si tú tuvieras tiempo, ¿visitarías a tu madre? Entonces, la primera oración yo la voy a colocar en el pasado simple, como ya se los acabé de explicar, usando el if. Luego voy a colocar la coma y en la segunda parte lo que voy a hacer es que voy a colocar primero el would, luego el you, es decir, intercambiamos el sujeto con el would y luego del sujeto you en este caso coloco el verbo y por último el complemento, would you visit your mom? Y cierro con signo de interrogación. Así que esta segunda parte quiere decir, ¿visitarías a tu madre? Perfecto. Ahora ustedes también pueden hacer una pregunta usando una WH word. Por ejemplo, en el siguiente condicional yo estoy preguntando, if you were rich, what would you buy? Quiere decir, si tú fueras rico, ¿qué comprarías? Vemos que en la primera parte coloco la oración en pasado que tiene el if you were rich, que quiere decir si tú fueras rico, coma, what would you buy? Este what significa qué comprarías. Entonces después del what, de la palabra con WH, va a colocar el auxiliar would, luego el sujeto y luego el verbo. Recuerden que esta oración quiere decir, si tú fueras rico, ¿qué comprarías? Y recuerden que el would le da al verbo, en este caso comprar, esa intención de ría, comprarías. Ahora, estas preguntas ustedes también la pueden intercambiar, es decir, primero pueden colocar la pregunta y luego la oración con el if y cierran con signo de interrogación. Entonces dejen en los comentarios cómo quedarían estas dos preguntas a la inversa. Y finalmente, ¿cómo responderían estas dos preguntas? Pues sencillo, si en la primera me están preguntando, ¿visitarías a tu madre? Pues yo puedo decir, yes I would o no I wouldn't. Y en la segunda pregunta, en donde me dicen, ¿qué comprarías? Pues yo puedo decir, I would buy a house, yo compraría una casa, o I would buy a car, por ejemplo, yo compraría un carro. Es decir, harían una oración afirmativa con el would. Y esto es todo, muñecura. Entonces esta sería la explicación del segundo condicional. Espero que hayan aprendido un montón. Thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les fue útil, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito, pueden compartir este video y dejar su comentario aquí. Besito.